Esta historia empieza el 24 de diciembre de 2014 en un departamento del este de Caracas con un pequeño yo de 14 años. Esa Navidad recibí 6 juegos de Xbox 360 a los que les dedicaría un montón de tiempo, pero con diferencia el que más noches de verano me robó fue The Elder Scrolls 5 Skyrim. Usualmente no jugaba en época de clases, así que todo el año esperaba las vacaciones de verano y de Navidad para viciar como un enfermo. Jugaba hasta las 7 u 8 de la mañana y dormía hasta las 4 de la tarde solo para empezar a jugar cuando me despertaba. Después de tantos años repitiendo lo mismo, llegó un punto en el que había pasado tantas veces Skyrim que comencé a sentir que ya no era lo mismo. Le conté esto a un amigo y me preguntó ¿por qué no te compras Fallout 3 que también es de Bethesda? Pregunta de la que estaré eternamente agradecido. Así que Daniel, si estás viendo este video, muchísimas gracias. Fallout 3 no me gustó a la primera, de hecho lo odié. El tutorial es innecesariamente largo, no me gustaban los shooters y el ambiente era verde y horrible. Así que después de quedar atascado en Rivet City y plantearme si debía abandonarlo o no, decidí que no iba a botar a la basura los 20.000 pesos que me costó el juego. Y tampoco es que tuviera nada mejor que hacer porque recién había iniciado la cuarentena. Entonces decidí empezar una segunda partida. Y ahí nació el amor. Pero hablaremos de Fallout 3 cuando toque si este video tiene éxito. Al terminar el juego sentí que el nuevo universo que tenía por delante era demasiado vasto y había mucha información por procesar. Así que busqué en la wiki, en YouTube e incluso en grupos de Facebook y todos me llevaron a la misma conclusión. Tenía que completar los primeros 2 juegos si quería entender bien el lore de Fallout. Por suerte para mí en ese momento Steam tenía un paquete de Fallout 1, 2 y Tactics en 9.500 pesos. Y eso nos lleva al tema de hoy. No es Skyrim, no es Fallout 3 y mucho menos Bethesda. Es el primer Fallout. En 1997, Interplay traería al mundo un juego de rol exclusivamente para PC que no sería como los juegos del género hechos hasta la fecha. Me explico. Cuando uno piensa en juegos de rol, lo primero que se le viene a la cabeza es Dungeons and Dragons, un juego de mesa de 1974 traducido al español como Calabozos y Dragones, que es considerado el padre de los juegos de rol modernos, siendo su principal característica, como el nombre lo sugiere de una manera bastante explícita, la fantasía. En el mundo de Calabozos y Dragones hay calabozos y hay dragones. El mundo de Calabozos y Dragones es muy variado, básicamente porque hay diferentes ediciones y cada partida realmente va a depender de lo que se le vaya ocurriendo al máster. En el juego podremos encontrar componentes muy representativos del género de la fantasía como las razas de elfos, orcos y enanos, además de encontrar roles, que es la gracia de los juegos de rol, como hechiceros, caballeros, paladines o ladrones. Pero lo que verdaderamente hace especial este juego son las estadísticas de cada personaje aplicadas a fórmulas matemáticas, porque bien puede ser un orco de nivel 30 con una espada bestial que como no te salga un 8 en ese dado, no le vas a hacer ni cosquillas al enano de nivel 2 sin armadura. Fallout toma este componente probabilístico y lo aplica a su jugabilidad, solo que como es en computadora no necesitas papel y lápiz. Es más, ni siquiera tienes que lanzar un dado, solamente tienes que hacer clic y ya. Y es que la jugabilidad de Fallout ciertamente no es su punto fuerte porque acaba siendo aburrida. A diferencia de juegos como Fallout 3, 4 y New Vegas, no te mueves con las teclas WASD. Te mueves haciendo clic en la pantalla hacia donde quieras que vaya tu personaje. Interactúas haciendo clic, recoges objetos con un clic, disparas haciendo clic, gestionas tu inventario con... Creo que ya quedó claro. De hecho, a la hora de estar grabando este video no recuerdo un solo momento del juego en el que haya tenido que usar el teclado para algo que no sea poner el nombre de una partida al guardarla. Lo que salva a Fallout de esta jugabilidad monstruosamente tediosa son su historia y su ambientación, al punto de que se te olvida completamente que lo único que estás haciendo es pasar valiosas horas de tu vida haciendo clic frente a una pantalla, mientras lloras fuertemente porque distribuiste mal las estadísticas de tu personaje y eres completamente incompetente a la hora de usar cualquier arma. Como dije antes, al escuchar RPG lo primero que piensas es en fantasía. Y Fallout no es un juego de fantasía, no hay orcos, ni enanos, ni elfos, ni belleza, ni esperanza. Es más, no hay plantas, ni agua limpia. La historia de Fallout se desarrolla durante el siglo XXII en un futuro retro posapocalíptico en la costa oeste de Estados Unidos. Y sí, puede que la expresión futuro retro suene rarísima, pero los desarrolladores quisieron ambientar la franquicia en un universo que era tal y como se imaginaba el futuro la gente de los años 50. Con todo y su miedo constante por una guerra nuclear que de hecho es la razón por la que todo está tan devastado en estos juegos. En resumen, en el año 2050 hubo una crisis energética gigante debido al agotamiento de los combustibles fósiles.
Fósiles. Así que las potencias decidieron invadir un montón de territorios ricos en recursos, lo que ocasionó la disolución de la ONU en el 2052, la invasión china de Alaska durante 2066 en busca de petróleo, y la anexión estadounidense de Canadá en 2076 para combatir más de cerca a los chinos. Estrategia que funcionó, ya que en 2077 el Ejército de Liberación Popular se vio obligado a abandonar Alaska, gracias a una ventaja militar que había desarrollado Estados Unidos, la servoarmadura, un icono de la franquicia. Lamentablemente ese mismo año China decidió lanzar sus bombas nucleares sobre Estados Unidos, o por lo menos eso es lo que dice el enclave. Estados Unidos sobre China, y de la nada todos los países con armamento nuclear se encontraban bombardeándose unos a otros, a tal punto de que no pararon de caer bombas sino hasta 2 horas después. Pero no todo sería tan malo gracias a Voltec, una empresa que decidió ponerse a construir refugios por todo Estados Unidos que servirían para protegerse en caso de una guerra nuclear. Y es aquí donde empieza la historia del primer Fallout, porque durante el año 2161 se dañó el chip de agua del refugio 12+1 ubicado en lo que antes era California. Y es tu personaje el encargado de ir a buscar uno nuevo para evitar que tu gente muera deshidratada en menos de 150 días. Si antes dije que la introducción de Fallout 3 era innecesariamente larga, la introducción de este juego está a 2 segundos de no existir. Porque eso que yo te acabo de decir es literalmente toda la información con la que inicias el juego. No lo de la guerra, eso lo irás descubriendo a medida que juegues, sino lo de, hey, se dañó el chip, busca uno nuevo, tienes 150 días. No sabes disparar, no sabes hacia dónde ir, no sabes cómo abrir el inventario, no sabes dónde... Nada, no sabes nada. Fallout no te explica absolutamente nada al inicio, lo que lo haría mucho más divertido de no ser por las estadísticas. Estas son las estadísticas y definirán las habilidades de tu personaje durante la partida. Si distribuyes bien los puntos entre fuerza, percepción, resistencia, carisma, inteligencia, agilidad y suerte, además de escoger correctamente tus habilidades pasivas y activas, tendrás un semidios imparable capaz de hacerle frente a todo lo que se le atraviese. O puedes hacer como yo, no investigar nada y terminar escogiendo una habilidad que te quita el modo BATS a cambio de más precisión. Cosa que puede parecer justo, pero cuando te toca pelear con los sanguinarios te dan ganas de arrancarte la piel. Y eso no es todo, porque lo de que tu gente se va a morir en 150 días es muy en serio. Tienes un límite de tiempo para completar el juego, porque si no, adiós. Lo bueno es que para el juego el tiempo solo transcurre cuando viajas entre asentamientos. Lo malo es que estos están a kilómetros de distancia y pierdes varias horas, si no es que días, yendo entre uno y otro, y de nuevo nadie te dice esto. Eso, sumado al hecho de que literalmente no sabes nada, hace que tengas que guardar constantemente la partida para poder cargar una antigua en caso de que estés en un punto irrecuperable. Lo que sería completamente normal de no ser porque el límite son 10 partidas. Un ejemplo de quedarse atascado en una zona por falta de información es cuando, habiéndote unido a la hermandad, te mandan en un viaje de 20 días de ida a una zona que está hasta arriba de radiación, por lo que después de morir constantemente te das cuenta de que debías llevar consumibles para evitar terminar derretido. Así que cargas la última partida guardada dirigiéndote a comprar RAD-X y RAD-Away, que donde los venden tampoco lo sabes, y una vez que averiguas ves que son carísimos. Un aspecto positivo es que los desarrolladores sabían que meterle un límite de tiempo al juego era un error, así que arreglaron un poco esto dándote la opción de añadirle 100 días más al tiempo límite, pidiéndole a los mercaderes que lleven caravanas con agua a tu refugio a cambio de 2000 chapas. Que por cierto, al no existir ya los bancos, no existe el dinero y ahora las chapas son la moneda en la antigua California. Y pensarás que 2000 chapas es demasiado, y sí, lo es. Lo que pasa es que en este juego la habilidad de robar está rotísima y puedes ir por ahí quitándole chapas a todo el que se te cruce por el medio. Pero yo no sabía esto, así que me tocó hacer misiones para Drake, solo para que después me costara Dios y su ayuda la misión en donde lo terminas matando. Puede parecer que odio este juego, pero no hay nada más lejos de la realidad, porque los puntos fuertes de Fallout, como dije antes, son su maravillosa ambientación y su increíble historia. Pero antes de hablarte de ella, te voy a pedir que si no has probado el juego y quieres darle una oportunidad, vete para que no te hagas spoilers y descubras las cosas tú mismo. Si no lo vas a jugar o si te da igual, entonces sigue adelante. Una vez que llegas a Necrópolis y te enteras de que el chip de agua está ahí, tienes dos opciones. O te unes a Seth y exterminas a los supermutantes que están en la entrada del refugio 12, o reparas la bomba a cambio de que los necrófagos pacíficos te dejen llevarte el chip. Yo hice ambas por dos razones. Me gusta ayudar y odio a los supermutantes. Y parece que este es el final bueno para Necrópolis, porque en la cinemática del fin del juego dice que se convierten en una ciudad próspera. En fin, tomas el chip de agua, se lo llevas al supervisor y ya puedes seguir jugando sin límite de tiempo, porque esta vez tu tarea es combatir a la amenaza supermutante. No sin antes enterarte de que hay algunas personas que, al igual que tú, estén planeando dejar el refugio. Una cosa que me pareció bastante confusa es que un asentamiento se llamase Necrópolis y otro cementerio, porque como algunos sabrán, estas palabras son sinónimos. Pero resulta que Necrópolis se llama así porque es el lugar donde habitan los necrófagos, antiguos humanos que mutaron por culpa de la radiación. Y hablando de necrófagos, les presento a Harold. Harold es un personaje que aparece en los primeros 3 Fallout y es clave para la historia del primero.
Nació 5 años antes de la caída de las bombas y fue un habitante del refugio 29 hasta 2090, asentándose en el Eje unos años después. Y es allí, en la ciudad antigua del Eje, llena de mafiosos y drogadictos, donde tiene lugar tu encuentro con Harold. Resulta que al llegar a la ciudad se convirtió en uno de los líderes más importantes de las caravanas, así que cuando empezaron los ataques de los supermutantes, decidió organizar una expedición con su amigo Richard Grey a la base militar Mariposa, de donde salían los monstruos. Una vez adentro, Harold sufrió un golpe en la cabeza que lo dejaría inconsciente, despertando en el desierto con los primeros síntomas de mutación mostrándose en su cuerpo y sin señales de su amigo, a quien terminó dando por muerto. ¿Y por qué esto es importante? Porque Richard Grey no murió. Cayó en un tanque que contenía el virus de evolución forzada, el responsable de la creación de los supermutantes, y terminó convirtiéndose en el Maestro, el antagonista principal del juego, que es el líder de los niños de la catedral y del ejército de supermutantes que combates con la ayuda de la Hermandad del Acero, esta gente de acá, una organización formada por antiguos miembros del ejército de Estados Unidos durante los últimos momentos de la Gran Guerra, y tienen como objetivo la recopilación de conocimiento y tecnología para poder reconstruir el mundo. Su principal característica es que se pasean por el yermo llevando las servoarmaduras de las que hablé antes. En Fallout 3 los ponen como una especie de héroes protectores, pero en este juego son más un grupo de gente insoportable quienes te envían a hacer una misión en un sitio peligrosísimo en la otra punta del mapa y que te tratan despectivamente cada vez que interactúas con ellos. A excepción de Bree, otro personaje del que no se menciona nada y resulta clave en la historia del juego, porque si tienes 7 de inteligencia o más, te desbloqueará el mejor final posible. Bree te dice que según las autopsias que le ha hecho a varios supermutantes, parece que son estériles, y por lo tanto no se pueden reproducir, así que su raza solo puede crearse infectando humanos sanos con el virus de la evolución forzada, por lo que está condenada a la extinción. Los supermutantes terminan siendo algo así como una estafa piramidal. Saber esto te desbloquea una línea de diálogo única con el maestro cuando llegas hasta su refugio, pudiendo evitarte todo el combate y haciéndole entender que su plan no sirvió para nada porque su supuesta raza perfecta podrá sobrevivir al yermo, pero no al paso del tiempo. Así que opta por suicidarse y volar la catedral junto a él, mostrándote una cinemática que para la época debió ser increíble. Aunque lo mejor del antagonista no es tanto este final, sino el conflicto que plantea. Su objetivo es someter a todos los humanos que no hayan sido expuestos a la radiación, al virus de evolución forzada, para convertirlos en supermutantes, mientras que los necrófagos y los demás habitantes humanos estarían condenados a vivir bajo el yugo de la unidad, que es como el maestro llama a sus fuerzas, por el resto de sus vidas, pero teniendo a cambio una garantía de seguridad absoluta. Por otro lado están los habitantes del yermo, donde es difícil conseguir recursos para sobrevivir, además de estar expuestos constantemente a peligros como piratas y criaturas mutantes, pero teniendo más o menos libertad. Y esto es lo que se supone que defiendes cuando desafías al maestro y la razón por la que me gusta tanto este juego. Este conflicto de libertad contra seguridad es uno que se ha tocado cientos de veces tanto en la literatura como en películas e incluso en otros videojuegos, pero Fallout lo hace de una forma bastante más radical y lo desarrolla de una manera increíble. Si me preguntan a mí, yo creo que la gracia está en un equilibrio, porque a ver, incluso yo reconozco que viviendo en sociedad la libertad absoluta no existe. Uno acepta voluntariamente ciertas limitaciones a cambio de que los demás también lo hagan y podamos vivir una vida lo más tranquila y pacífica posible, posibilitando la colaboración entre individuos y la división del trabajo. Pero también es verdad que cada vez que llega un loco ofreciendo seguridad absoluta en cualquier aspecto de la vida, termina destruyendo el delicadísimo equilibrio social tan difícil de construir y nunca sale bien, siendo la máxima expresión de esto los estados totalitarios del siglo pasado o en este caso el plan del maestro. Además de la explosión de la catedral, al acabar con el maestro puedes ver una cinemática donde se muestran las consecuencias de tus acciones durante el juego, y al final de todo esta belleza de diálogo. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Que gracias a tu ejemplo algunos habitantes pensaban abandonar el refugio. Debido a esto, el supervisor decide cuidarse las espaldas y te suelta lo siguiente. You've done it. That's wonderful, amazing. I'm so proud of what you've accomplished, what you've endured. There's no way the people of the Vault can ever thank you enough for what you've done. You've saved all our lives. Who knows? Maybe even saved the human race. Yes. That makes the rest of this even harder. Everyone will want to talk to you. Every youngster will look up to you and want to emulate you. And then what? They'll want to leave. What happens to the Vault if we lose the best of a generation? What if we are the only safe place in the world? You just gave us back all these lives. I can't take the chance of losing them. I've made a lot of tough decisions since I took this position, but none of them harder than this one.
You saved us, but you'll kill us. I'm sorry. You're a hero, and you have to leave. He hablado con algunas personas que han terminado este juego y casi ninguno está de acuerdo con la decisión del supervisor. Porque, ¿qué le da el derecho a decidir sobre la vida de los demás? ¿Por qué yo no puedo arriesgar mi vida e intentar sobrevivir por mi cuenta en el yermo? En nuestra historia se ha visto un montón de veces cómo la seguridad ha sido una excusa para que los gobiernos acumulen más poder. Y tampoco es que sea muy raro dentro de la saga Fallout ver a un supervisor enloqueciendo. De hecho, en Fallout 3 hay una misión que hace referencia al final de este juego donde hay una guerra civil en tu refugio y el supervisor toma una decisión bastante parecida a lo que acabas de ver. Además de que la opción que no es salir al yermo es literalmente quedarse en el refugio creando una comunidad incestuosa donde no hay variabilidad genética, se perpetuarían muchos defectos y con el paso del tiempo se extinguirían. Aunque creo que el problema es que estamos cometiendo un error al analizar esto desde el punto de vista de un habitante de la edad contemporánea que vive en un país más o menos normal. Porque como bien sabemos, el autoritarismo fue una gran constante a lo largo de nuestra historia como civilización. De hecho, si lo vemos en porcentajes, aún en nuestros tiempos, vivir en países plenamente democráticos es la excepción, no es la norma. También sabemos que la sociedad en Fallout ha experimentado un retroceso brutal gracias a la destrucción masiva ocasionada por la guerra, por lo que ahora muchas zonas se encuentran incluso en una etapa equivalente a lo que había antes de la revolución industrial. Es más, en Fallout 2 se nos muestra cómo sociedades completas, gracias a la falta de tecnología, se volvieron tribales. Básicamente las nukes devolvieron al neolítico a casi todo el mundo de una patada. Teniendo estos dos aspectos en cuenta, sería muy injusto calificar al supervisor de dictador cuando vives en un mundo donde prácticamente existen solo dos opciones: vivir cómodamente entre las cuatro paredes de un refugio o salir al yermo y morir. Tu personaje es un error estadístico, un dato completamente atípico. Fuiste un animal criado en cautiverio que milagrosamente logró sobrevivir afuera. ¿Qué te hace pensar que los demás habitantes correrán con la misma suerte que tú? Además, tampoco es que afuera haya mucha libertad. ¿A dónde irás? Necrópolis está controlada por un tipo que exilia a sus opositores a las alcantarillas. Junktown por mafiosos, el Eje por un pequeño grupo de comerciantes. La Hermandad prácticamente es una dictadura militar controlada por un pequeño grupo de ancianos. Y los niños de la catedral son una secta, literalmente los malos. Además de las tribus de piratas, el único lugar más o menos libre es Shady Sands, y se ve así. Si te molesta la decisión del supervisor, tampoco es que haya mucha gente que haga las cosas distintas. Lo más cercano a un lugar libre y próspero sería el Eje, y ni siquiera eso. Está lleno de estafadores, delincuentes y traficantes, y dudo que la gente que viva ahí que no pertenezca al gremio de comerciantes tenga algún tipo de decisión sobre los asuntos de la ciudad. El final de Fallout 1 es uno de los mejores que he visto en mi vida en cualquier producto cultural, así tan amargo como es. La historia es excelente y la jugabilidad es pésima, pero el hecho de que no te indiquen el objetivo con flechitas todo el tiempo y que el juego te trate en todo momento como un adulto que está comprometido a terminar el juego y está dispuesto a hablar con los personajes necesarios y escudriñar en cada rincón posible, es algo que se agradece muchísimo. Ya lo he dicho como 200 veces, pero tengo que repetirlo. La ambientación es maravillosa y teniendo en cuenta la época en la que salió el juego es prácticamente inmejorable. Le doy a este juego un 18 sobre 20 y espero que si llegaste hasta aquí le des una oportunidad porque créeme que vale muchísimo la pena. Hazme saber en los comentarios si estás de acuerdo conmigo o no. Únete al canal si quieres ayudarme a que este tipo de contenidos puedan seguirse subiendo en la plataforma y si quieres contar con beneficios exclusivos como que tu nombre aparezca en los créditos. Si te gustó el video dale me gusta, compártelo con tus amigos para que esta comunidad siga creciendo, suscríbete si aún no lo has hecho y sígueme en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok si quieres ver más contenido como este. Y recuerda que la guerra no cambia nunca.